¿Qué tal, mis hermanos? Bueno, estamos aquí una vez más para compartir este tiempo donde estamos viendo la palabra del Señor, y en este caso estamos viendo un poquito, ¿no es cierto?, lo que son los mensajes de la iglesia de Apocalipsis, a las 7 iglesias de Asia. El mensaje que el Señor les da, ¿no es cierto?, a cada iglesia. Hemos visto ya la iglesia de Éfeso, hemos visto, ¿no es cierto?, la iglesia de Pérgamo, hemos visto el mensaje de la iglesia de Esmirna. Bueno, hoy nos toca ver el mensaje de la iglesia de Tiatira. Y en cada iglesia, ¿no es cierto?, hay cosas muy interesantes que nosotros tenemos que aprender. Una de las cosas que tenemos que aprender es esto, y tratar de no olvidarnos. Que la palabra del Señor, el mensaje, lo que Dios enseña, tanto en estas cartas como, ¿no es cierto?, cuando el apóstol Pablo o los apóstoles que han escrito cartas a las iglesias, siempre hay una razón, siempre hay un porqué, siempre hay un contexto por qué, ¿no es cierto?, le envía o le dice lo que le dice, para que nosotros no caigamos en error de interpretación. Aquí en esta iglesia, ¿no es cierto?, el Señor le habla. Vamos a leer capítulo 2, verso 18. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras posteras son mayor que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como el vaso del alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, esta es la lectura bíblica del mensaje a la iglesia en Tiatira. La presentación del mensaje está relacionada con lo que dice en el capítulo 1, cuando el Señor, ¿cierto?, se revela al apóstol Juan. Y en el capítulo 1, verso 14 dice, hablando, ¿no es cierto?, del esplendor de nuestro Señor Jesucristo, dice: y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, ¿no? Tremendo, espectacular, maravilloso. Una de las cosas que le dice, ¿no es cierto?, que sus ojos son como llama de fuego, es decir, todo lo ve, penetra, ¿no es cierto?, hasta la profundidad del corazón. No solamente ve lo externo, lo que hacemos, dónde estamos, dónde vamos, en qué lugar nos encontramos, sino que Él ve mucho más, el corazón, la intención del corazón. Él lo ve todo. Podemos engañar a la gente, podemos esquivar, ¿no es cierto?, a la gente que quizá hay gente que no ve lo que hacemos, cómo nos comportamos, lo que decimos y demás. Pero el Señor dice que ve, Él lo ve todo, Él sabe, porque Él todo lo ve. Así que es para que nosotros podamos meditar, ¿no es cierto?, con respecto a esto. Esta es la presentación, ¿no es cierto?, de este mensaje que le da la iglesia de Tiatira. Lo que el mensaje dice, ¿no es cierto?, de que él destaca las cualidades que la iglesia de Tiatira tenía. Y observemos qué maravilloso, porque le dice: yo conozco tus obras, como el resto de las iglesias, yo conozco tus obras. Interesante que él conoce nuestras obras. Y dice: y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Mire qué extraordinario. Él conoce las obras, el amor, la fe y servicio y tu paciencia. Porque las obras podemos tener obras. Hay gente que tiene obras. Pero si las obras no están basadas en el amor, no sirven de nada. Son como cualquier persona que hace obras de caridad y un montón de cosas que hacen la gente en este tiempo, pero que no tienen sentido delante de Dios, no tienen valor delante del Señor.
porque las obras tienen que estar, ¿no es cierto?, fundadas en el amor. Esta iglesia tenía obras, pero tenía amor, tenía fe, que es importante, ¿no es cierto?, la fe, porque podemos tener obras, pero si no tenemos fe, no sirve tampoco de nada. Y servicio, era una iglesia muy servicial. Qué interesante esto, era una iglesia muy servicial. Una iglesia de fe, una iglesia de servicio, y qué lindo cuando la iglesia es servicial, cuando los cristianos que son la iglesia somos serviciales, son serviciales. Qué importante que es eso. Y tu paciencia, la paciencia, ¿no es cierto?, es fundamental. Para cada cristiano, para cada iglesia, es la paciencia, el saber esperar, la ciencia de saber esperar en Dios todas las cosas. Y una de las cosas que a nosotros nos cuesta tanto es tener paciencia. Y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, lo que está aconteciendo en el mundo, nos cuesta ser pacientes, esperar en Dios, esperar en Él, es saber esperar en el Señor. La paciencia, ¿no es cierto?, es fundamental. Y algo que también, ¿no es cierto?, se destaca, y la verdad que es tan lindo lo que la iglesia tenía, dice, tus obras postreras son mayores que la primera. Acá está hablando de un claro crecimiento espiritual en la iglesia. Dice, tus obras postreras son mejores que las primeras. O sea, estaban creciendo, cada día hacían las cosas mejor. Cada día iban haciendo, ¿no es cierto?, sus obras de mejor manera y mayor agrado delante del Señor. Esto se llama crecimiento espiritual. Lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintio, en el capítulo 15, verso 58, que tenían que crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué lindo cuando hay crecimiento en nuestras vidas. No sé el crecimiento numérico que tenía la iglesia de Tiatira, pero sí había un crecimiento espiritual. Nosotros podemos crecer en muchas cosas, pero lo fundamental es crecer espiritualmente. Lo contrario le pasaba a la iglesia de Corintio, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintio, dice, yo no lo puedo a ustedes hablar como gente madura, le tengo que hablar como niños, porque si ustedes tienen contienda, pleito, mentira, engaño, celos, envidia, están como niños. Entonces son niños espirituales, no hay crecimiento. En Hebreos, en el capítulo 5, ¿no es cierto?, también le dice a la iglesia de Hebreos, usted debería ser ya maestro, pero todavía tiene necesidad de leche y no pueden comer alimentos sólidos porque había una gran falta de crecimiento. Qué importante es el crecimiento espiritual en la iglesia. El crecimiento espiritual, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros como hijos de Dios. En la iglesia de Tiatira había un claro crecimiento y el Señor se lo destaca. Qué bueno que es. Tenemos que decir que la ciudad de Tiatira era un centro de artesanos, ¿no es cierto?, y mercaderes. De ahí encontramos a Lidia. ¿Se acuerdan Lidia en el capítulo 16 de Hechos, verso 14? Allí encontramos a Lidia, que era una de las mujeres que estaban reunidas junto con otras mujeres escuchando al apóstol Pablo, y ella allí prestó atención a la palabra del Señor. Esta mujer se convirtió de tal manera que después fue servicial al apóstol Pablo, sus colaboradores, ¿no es cierto? Allí se estableció una iglesia, y es imposible que fue una o entre otros, ¿no es cierto?, que comenzaron la iglesia en Tiatira. Lidia, la vendedora de púrpura, muy conocida en la historia bíblica, encontramos, ¿no es cierto?, allí. La ciudad estaba dominada por gremios comerciales. Esos gremios tenían un dios patrono y posiblemente una representación de Apolo ocupaba, ¿no es cierto?, el lugar. Los gremios celebraban sus fiestas en el templo de su patrono, obviamente, y consagraban alimentos a los dioses, a los ídolos. Esos alimentos luego los repartían entre la gente, los comerciantes, la gente que trabajaba, y por lo general terminaban en orgías. No hace falta que aclare lo que significa orgía, donde había fornicación, adulterio, un montón de cosas. Estas fiestas terminaban así, obviamente en borrachera y un montón de cosas. Era un antro, ¿no es cierto?, del infierno. En realidad lo que sucedía en la iglesia de Tiatira, o en la ciudad de Tiatira, perdón, en la ciudad, era un centro comercial y había gremios que manejaban todo el comercio. Es decir, si yo quería ser parte del comercio y quería trabajar, tenía, ¿no es cierto?, que estar siendo parte o ser manejado por esos gremios para poder trabajar, vender mis productos y demás. Entonces era un gran problema para la iglesia, porque la iglesia no podía participar de eso, no podía participar de esa fiesta, pero el que quería trabajar tenía que hacerlo, ¿no es cierto?, porque los gremios manejaban, ¿no es cierto?, todo eso. Es interesante, porque ahí la iglesia se le creó un problema, porque ellos no podían, ¿no es cierto?, participar de eso. Y de ahí que encontramos, ¿no es cierto?, a esta mujer que menciona aquí la escritura, Jezabel. En realidad no era el nombre Jezabel, sino era un nombre simbólico, representando, ¿no es cierto?, a la esposa de Acab.
que fue una mujer, ¿no es cierto?, que incitó a la gente, ¿no es cierto?, a fornicar y a comer de los sacrificados de los ídolos y demás. Por eso aquí se le dice, ¿no es cierto?, a Jezabel, esta mujer se decía profetisa. Es claro, ¿no es cierto?, que no era una profeta de Dios, se decía profetisa y manejaba los grupos, como pasa hoy en muchas veces iglesias. Hay profetas, hay profetisas que manejan, ¿no es cierto?, hagan esto, sacan, ponen gente, porque no, la profetisa lo dijo, el profeta lo dijo. Entonces tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado con ese tipo de cosas, porque acá había una mujer que se decía profetisa, ¿no es cierto?, y todos la tenían como una profeta de Dios. Entonces lo que ella decía, ¿no es cierto?, aunque esté en contra de la palabra, pero si ella lo decía, lo dijo la profeta. Ojo, tengamos cuidado, porque hoy abunda eso, hoy abunda en este tiempo, ¿no es cierto?, mucho eso, lo que dice el profeta, lo que dice la profeta, palabra mayor. No, si no está de acuerdo a la escritura, no importa el profeta ni la profeta que sea, si no está de acuerdo a la palabra, ¿no es cierto?, no son profetas verdaderos. Y esta mujer se decía profetisa e incitaba a los cristianos, ¿no es cierto?, a decir, no es nada que nosotros participemos, somos la iglesia, somos cristianos, pero no tiene nada que ver que participemos en eso, porque tenían que participar si querían vender sus cosas, y tenían que participar en la fiesta, y comer de lo que ellos consagraban a sus ídolos. Entonces comían de los sacrificados de los ídolos y terminaban, ¿no es cierto?, en fornicación y cometiendo pecado sexual. Esta mujer incitaba que estaba bien, que no estaba mal, que bueno, que no era nada. Y esta mujer tenía, ¿no es cierto?, esta doctrina falsa, incitaba a la gente. Y había mucha gente que se dejaba manejar, se dejaba llevar por lo que ella decía. Y lo que dice la palabra del Señor de que Dios le había advertido varias veces. Se ve que varios pastores o varios predicadores o el pastor de ese lugar le advirtió que se arrepintiera, pero ella no quería arrepentirse. Por eso en el verso 21, que lo leímos y lo vamos a volver a leer, verso 21 le dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama. La sentencia para esta mujer, Dios la iba a arrojar en cama. Y a los que participaron con ella, los que se dejaron llevar, influenciar por ella, dice, van a caer en grande tribulación. Y sus hijos iban a morir. Tremendo, ¿no es cierto?, la sentencia de Dios, porque ya Dios les había hablado. Por eso tenemos que tener cuidado cuando Dios nos habla, Dios es paciente, pero ojo que después también viene, ¿no es cierto?, la bajada de línea del Señor. Así que el Señor nos guarde y nos ayude a nosotros a poder escuchar la voz de Dios y arrepentirnos en el caso que tengamos que hacerlo, que podamos arrepentirnos para que la gracia de Dios pueda venir sobre nuestras vidas. Esta mujer no se quiso arrepentir y cayó, ¿no es cierto?, en esa sentencia de Dios, junto con todos los que ella llevó, incitó. También había un pensamiento, ¿no es cierto?, aquí en el texto dice, en el número 24, dice, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os imponen esta carga. O sea, lo que estaba pasando también ahí, esa influencia de que ellos tenían que participar, tenían que conocer todo eso, tenían que conocer las profundidades del infierno, porque si total nosotros somos vencedores sobre eso. Usted habrá escuchado quizás ese pensamiento de mucha gente que dice, no, tiene que conocer el mundo para que después pueda valorar lo de Dios. Y muchos, ¿no es cierto?, dicen eso, no, hay que dejarlo que conozcan el mundo, que conozcan el pecado para que después realmente se arrepientan. No, es un error, es una falsa doctrina, y pasaba también acá. Es como decir, hay que participar de eso para que después valoremos lo de Dios, la profundidad de Satanás. No, es una mentira del diablo. Dios no quiere que caigamos, ¿no es cierto?, en este tipo de cosas. Y el Señor le dice entonces después, ¿no es cierto?, de la sentencia a esa mujer que se decía profetiza y a los que pecaron, ¿no es cierto?, juntamente con ella, la sentencia fue firme. Dice, pero a los fieles, dice, no les pondré otra carga, como leímos en el verso 24, no les pondré otra carga. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque ya había una enseñanza. Capítulo 15 de Hechos, el concilio en Jerusalén, ahí estaba claro, había una enseñanza muy clara, así. ¿Y cuál era una, no es cierto, de las enseñanzas o de los puntos que ellos tienen que guardar? No comer sacrificado a los ídolos y apartarse de fornicación. Estaba bien claro la enseñanza y la directiva
que la iglesia tomó en el concilio de Jerusalén. Entonces el Señor le dice acá, yo no le voy a poner otra carga, pero guarden lo que aprendieron, guarden lo que está establecido. Y para nosotros también, no lo pondré otra carga, pero guarden lo que está establecido para la iglesia. Que el Señor nos ayude y nos guarde. O sea, que no porque estemos en la gracia, no porque tengamos este tiempo, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, tiempo de gracia, de Dios perdonó todos nuestros pecados, eso no nos da, ¿no es cierto?, pie para que nosotros sigamos viviendo en el pecado. No, ojo, no. Tenemos que apartarnos del pecado. Dios nos perdonó, sí, y no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, pero no quiere decir que nosotros vamos a seguir pecando de ninguna manera. Por eso dice el Señor, y se lo dice en el verso 25, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Había que retener la enseñanza que ellos habían recibido en principio, no tenían que dejarse mover ni por espíritu, ni por nada, ¿no es cierto?, que los llevara a cometer pecado o a hacer cosas que la palabra no lo aprueba. Retengan lo que recibieron, retengan la enseñanza, retengan la sana enseñanza. Si ayer dijo Dios no, hoy sigue siendo no. Si ayer el Señor dijo esto está mal, hoy sigue estando mal. No es que Dios cambia. Lo que ayer, ¿no es cierto?, era malo, que hoy es bueno. No. Sigue siendo malo y lo bueno sigue siendo bueno. Dios no cambia. A veces la gente, ¿no es cierto?, cambia y varía. Y después, ¿no es cierto?, les habla acerca de la recompensa. Y le dice, ¿no es cierto?, bueno, primero que retengan lo que tenía, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Eso es lo que dice. Retengan hasta que el Señor venga. Tenemos que ser firmes y retener la enseñanza hasta que el Señor venga, porque va a venir un momento que vamos a sentir la debilidad, la tentación, a aflojar, a decir, bueno, esto no es nada, y no retener la palabra. No, lo que hemos aprendido hay que retenerlo hasta que el Señor venga, y a veces cuesta, y sobre todo en este tiempo cuesta, pero retengamos la palabra, la enseñanza, la buena enseñanza, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, a vivir una vida cristiana agradable a Dios, con temor, en santidad, hasta que el Señor venga. Esa es la palabra, eso es lo que el Señor le dice a la iglesia de Tiatira y nos dice a nosotros también. Y la recompensa, ¿no es cierto?, le dice, le daré autoridad para regir naciones. Esto está relacionado con lo que Cristo dijo, que el Señor hizo de la iglesia reyes y sacerdotes. Hermanos queridos, un día nosotros vamos a reinar con Él. Nos dio autoridad. Él nos da de su autoridad para que gobernemos. Cuando Cristo venga, cuando la iglesia venga, ¿no es cierto?, a establecer el reinado de Cristo, el Señor gobernará, y con ellos la iglesia. El Señor a los fieles, a los que son fieles, le dará, ¿no es cierto?, para regir naciones. Les dará autoridad, de su autoridad, a nosotros que somos la iglesia, somos sus hijos. ¿Vale la pena ser fiel? Claro que vale la pena ser fiel. ¿Vale la pena ser fiel hasta el final? Sí, porque hay recompensa. Le daré la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo, la estrella resplandeciente. El lucero de la mañana, como dice la Escritura, es el Señor. Hay recompensa para aquellos que son fieles. Repito, las recompensas son para aquellos que lucharon, que pelearon. La iglesia de Tiatira era una iglesia crecida, una iglesia que tenía un remanente fiel, pero había otros que se habían desviado, influenciado por esta mujer profetisa, que se decía profetisa. Ojo, tengamos cuidado, no todos son siervos de Dios, no todos son profetas de Dios. Hay que saber oír y tenemos que ver por la palabra, por la Escritura, para no caer en el error que cayó en la iglesia de Tiatira, de dejarse influenciar, porque esta mujer, ¿no es cierto?, fue sentenciada por el Señor, pero también los que pecaron con ella. Que el Señor nos ayude a guardar su palabra y mantenernos firmes hasta el final, o sea, hasta que Cristo venga por la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido, lo que estamos practicando, hay que mantenerlo hasta que el Señor venga. Que le haya sido de bendición y será hasta la próxima.